Saludos a todos. En este video vamos a tratar sobre las complicaciones asociadas a la cirrosis hepática y su tratamiento tanto médico como nutricional. Este video va a ir dirigido para médicos. El hígado cumple múltiples funciones en el organismo, como el metabolismo de lípidos, síntesis de proteínas, excreción y producción de la bilis. Hay depósito de sustancias de reserva como vitaminas, transforma el amonio en urea, sintetiza algunos factores de la coagulación y también interviene en el metabolismo y degradación de múltiples productos y tóxicos. Cuando existen lesiones crónicas en este órgano, se produce un estado de inflamación y fibrosis, que finalmente llega a su alteración estructural y funcional. Esta etapa final se conoce como cirrosis. La principal causa es el consumo de alcohol, pero también tenemos otras etiologías como la obstrucción biliar, virus como hepatitis B y C, hemocromatosis, la esteatosis hepática, origen autoinmune y otras. En etapas iniciales existe una fase asintomática llamada cirrosis compensada. Con el tiempo y mayor daño se produce una fase de manifestaciones clínicas como ictericia, ascitis, hipertensión portal, varices esofágicas y encefalopatía, que se conoce como cirrosis descompensada. Para evaluar el nivel de descompensación se utiliza la escala de Child-Pugh, que toma diferentes complicaciones que aparecen en la cirrosis. Sin embargo, no toma un factor muy importante y frecuente que al mismo tiempo tiene un importante factor pronóstico como es la malnutrición. La malnutrición es un factor pronóstico muy grave en esta población y que se encuentra presente en el 25% de la cirrosis compensada y hasta en un 80% en la fase descompensada. Esta se ve reflejada por la pérdida de masa magra y tejido adiposo desde etapas tempranas de esta patología. De igual forma, la malnutrición se asocia a más complicaciones como ascitis, síndrome hepatorrenal, sangrado de varices esofágicas, empeoramiento de la función hepática y mayor mortalidad. En el trasplante hepático también tiene un factor de riesgo quirúrgico mayor por su inmunidad comprometida, mayor tiempo de recuperación y cicatrización de heridas, de igual forma con más complicaciones y mortalidad. Existen muchos factores que predisponen a estos pacientes a la malnutrición. Primero es el hipermetabolismo que existe, con una mayor tasa metabólica basal de aproximadamente el 20%. Esto secundario al estado hiperdinamico en el que se encuentran. Además, existen múltiples alteraciones metabólicas asociadas a la disfunción hepática, con menor oxidación de glucosa y lípidos y mayor resistencia a la insulina. Disminución de la ingesta con signos de saciedad temprana, disgeusia, baja distensión gástrica y también la anorexia es un factor importante asociado a la liberación de citoquinas que suprimen directamente el apetito en el hipotálamo. La síntesis y absorción inadecuada de micro y macronutrientes también se ve afectada por menor capacidad del ciclo enterohepático, disminución de síntesis de proteínas y absorción deficientes de nutrientes. La evaluación nutricional resulta complejo en estos pacientes, ya que no existe un gold estándar para esto, especialmente en estadios más tempranos. Muchas herramientas pueden sernos de utilidad. Por ejemplo, la valoración global subjetiva nos va a ayudar a evaluar el riesgo nutricional. La evaluación física, evidencia de pérdida de grasa, pérdida de músculo, la presencia de edema, ascitis. El recordatorio de 24 horas nos va a ayudar a evaluar los hábitos alimentarios de los pacientes. En relación a la composición corporal, la DEXA sigue siendo el gol estándar, sin embargo, también nos podrían ayudar pliegues cutáneos, las circunferencias, bioimpedancia eléctrica, la pletismografía. Esto depende mucho de la disponibilidad que tengamos de los mismos. La dinamometría también nos sirve para poder evaluar la fuerza muscular, ya que esta va a estar disminuida en estos pacientes. Otro parámetro difícil de evaluar en estos pacientes nos podría ayudar a saber el peso habitual del paciente. Sin embargo, la presencia de ascitis y edemas podrían enmascarar una malnutrición.
por lo que se recomienda considerar el peso seco y el peso ideal, especialmente para los cálculos dietéticos. El índice de masa corporal es muy controvertido en estos pacientes porque en general tiende a sobreestimar el estado nutricional, por lo que se podría considerar otros cortes como tenemos en la imagen. Finalmente, debemos recordar que los marcadores bioquímicos también se encuentran alterados en esta patología, por lo que no se recomienda utilizar la prealbúmina y la albúmina como marcadores de estado nutricional, sino más bien se encuentran asociados a la severidad de la enfermedad, grado de inflamación y el pronóstico de la misma. El manejo nutricional. Lo principalmente importante con estos pacientes a nivel dietético es estimar correctamente la energía que cada paciente necesita y prevenir el catabolismo proteico y sus deficiencias. Las revisiones nutricionales oportunas y periódicas serán beneficiosas para los pacientes. Los pacientes con una cirrosis compensada y pacientes estables tienen requerimientos parecidos a pacientes saludables, pero los que están en estado crítico tendrán requerimientos elevados. Existen investigaciones que revelan que aproximadamente el 70% de los pacientes compensados suelen tener un consumo energético, proteico y graso aumentado. Pero en pacientes descompensados, la ingesta del total de proteína y energía ingerida serán menor que el requerimiento diario. Es por esta razón que la intervención nutricional debe ser antes, después y durante de la transición que pasan estos pacientes de la fase compensada a descompensada. En principio, los pacientes cirróticos de fase compensada deben comer una dieta equilibrada y variada que incluya todos los grupos de alimentos y en cantidad adecuada para cada paciente, para prevenir la obesidad y la malnutrición. Estos pacientes deben acostumbrarse a que además de 3 comidas habituales deben hacer un snack media mañana y otra antes de dormir. En el caso de las proteínas, los pacientes cirróticos tienen requerimientos aumentados de proteína para mantener un balance nitrogenado adecuado. Limitar la cantidad de proteína de la dieta podría empeorar la condición clínica de estos pacientes. Los estudios más recientes muestran que las dietas con un alto contenido proteico son más beneficiosas en cirróticos. La guía Aspen recomienda que para el cálculo del consumo de proteínas sea de 1 a 5 gramos por kilo de peso al día o de 25 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso al día para prevenir el catabolismo muscular y promover la gluconeogénesis. En el caso de los hidratos de carbono, debemos tener en cuenta que los pacientes cirróticos tienen una intolerancia a la glucosa bien documentada, que puede ser el resultado de un exceso de producción de glucosa y utilización desigual, así como también una insuficiencia a la secreción de insulina. El consumo de hidratos de carbono debe ser moderado, mas no limitado. Se recomienda que los pacientes consuman más de 5 a 6 gramos por kilo de peso al día de glucosa. Esos niveles deben ser monitoreados frecuentemente por lo antes comentado. En el caso de las grasas, los pacientes con problemas hepáticos se presentan un metabolismo completo de los triglicéridos de cadena larga. La sobrealimentación debe ser evitada ya que los lípidos se pueden acumular en el hígado. Aspen recomienda que del 25 al 30% del total de calorías provenientes de la dieta sean lípidos. Si la esteatorrea está presente, los triglicéridos de cadena media podrían ser útiles como suplemento de una dieta grasa. Lo ideal es limitar los ácidos grasos de cadena larga y aumentarlos de cadena corta y media en fórmulas. Además, se recomienda suplementar enzimas pancreáticas, especialmente en el caso de pacientes con cirrosis hepática causada por alcohol. En el caso de los líquidos, la recomendación de líquidos en principio se basa en la recomendación general de cualquier persona. Debe haber un balance entre lo que se ingiere y lo que se excreta. La guía Aspen estipula que el consumo ideal para cualquier adulto debería ser de 1 ml por kilocaloría al día. La pérdida de agua corporal puede deberse a varios factores. Se debe hacer una restricción de líquidos cuando existe hiponatremia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las posibles deficiencias o carencias nutricionales en los pacientes con cirrosis. Debemos de tomar en consideración que este tipo de pacientes tiene mucho mayor riesgo de presentar una deficiencia o carencia nutricional, por lo cual resulta importante estar atentos a signos, síntomas, manifestaciones clínicas e incluso parámetros de laboratorio que nos guíen hacia una deficiencia nutricional. En primer lugar, tenemos las vitaminas liposolubles.
Este tipo de vitaminas, que es la vitamina A, D, E y K, se encuentran frecuentemente disminuidas en los pacientes con cirrosis. Se ha visto una relación importante entre su disminución mientras la enfermedad se encuentra en etapa más avanzada, como es el Child-Pugh A, B y C. Ahora, para ir poco a poco, vamos a explicar una por una. La vitamina A en estos pacientes, al estar disminuida, se asocia y tiene un mayor riesgo de presentar cáncer, específicamente cáncer hepatocelular. Esta se encuentra disminuida, ya que va a disminuir su ingesta, va a disminuir su almacenamiento en el hígado. En cuanto a la vitamina D, esta se va a presentar en forma de complicaciones óseas, como es la osteopenia, osteoporosis y alteraciones musculares. De igual manera, su disminución se va a encontrar específicamente por la pobre ingesta y carencia de la misma a nivel hepático, por lo cual se recomienda siempre en todo paciente con cirrosis la suplementación de vitamina D, 2.000 unidades internacionales al día, más 1.500 miligramos de calcio. En cuanto a la vitamina K, igual su disminución o su carencia es frecuente en estos pacientes. ¿Y cómo lo vamos a notar? Mediante la paraclínica, que es un TP alterado. Su suplementación se recomienda únicamente si el TP se encuentra alterado o aumentado. Y finalmente, la vitamina E, eh, su disminución o carencia se va a presentar en forma de neuropatías. En cuanto a las vitaminas hidrosolubles y minerales, también existe un alto riesgo en los pacientes cirróticos de presentar este tipo de carencias. Generalmente se ha visto una asociación bastante importante entre la cirrosis de tipo alcohólica y la disminución de estos micronutrientes. La más común es la disminución potencial de tiamina, que es una vitamina del complejo B, que generalmente se encuentra disminuida ya que en los pacientes con cirrosis alcohólica, esta va a incrementar las demandas en este tipo de pacientes y asimismo la ingesta es inadecuada. Su deficiencia se va a presentar en forma de disturbios oculares, confusión y ataxia. En cuanto al zinc, el zinc es un mineral oligoelemento que su deficiencia va a causar un mayor riesgo de presentar encefalopatía hepática, anorexia y función mental disminuida, por lo que se ha visto que en este tipo de pacientes su suplementación resulta muy importante para prevenir este tipo de complicaciones. El selenio, un elemento traza, también se encuentra disminuido y sus niveles bajos o fluctuantes se van a asociar a un mayor riesgo de presentar cardiomiopatía. El hierro, que generalmente podemos disminuir o denotar su disminución mediante paraclínica con una biometría hemática y niveles de hierro, se recomienda únicamente suplementarlo si es que existe una deficiencia marcada, ya que sabemos que niveles altos de hierro resultan tóxicos para el hígado. Finalmente, también es importante hablar sobre el uso de aminoácidos de cadena ramificada en los pacientes con cirrosis. Estos aminoácidos son la leucina, isoleucina y la valina. Son aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, sino que necesita ingesta mediante nutrición o suplementos. La función de estos aminoácidos en estos pacientes con cirrosis se ha estudiado en los últimos años. Primero, se ha denotado una disminución de sus niveles, mientras otros aminoácidos han aumentado. ¿Y por qué es importante estos aminoácidos? Ya que se ha visto que eh, la suplementación con este tipo de aminoácidos se traduce en un menor riesgo de encefalopatía hepática recurrente. También van a reducir los niveles de amonio en la sangre y a largo plazo van a reducir la mortalidad y la carcinogénesis, que es el desarrollo de cáncer hepatocelular. Un claro ejemplo de esto es en un estudio multicéntrico en el cual se analizó en el periodo de un año
un grupo de pacientes se les suplementó con aminoácidos de cadena ramificada y a otros no. Los resultados que se observó es que en el grupo de pacientes suplementados con aminoácidos de cadena ramificada mejoró el nivel del Child-Pugh, quiere decir que pasaron de un estadio C a un B, tal vez, y lo más importante es que disminuyó la mortalidad. Un punto clave a resaltar es que únicamente este efecto se ve cuando el paciente ya tuvo antecedente o ya tiene el antecedente de la encefalopatía hepática previa. Continuando con la complicación de la cirrosis hepática, tenemos a la ascitis. La ascitis es la manifestación clínica más frecuente en el paciente cirrótico y está asociada con mal pronóstico. Entendiendo su fisiopatología, tengamos en cuenta que aun cuando los niveles de sodio están normales en pacientes compensados, la cirrosis progresa. La hipertensión portal produce edema periférico y ascitis. El movimiento de este líquido a las extremidades y al peritoneo disminuye el flujo sanguíneo. Por lo tanto, existe más cantidad de agua libre acumulada que retención de sodio, lo que lleva a una hiponatremia dilucional. Disminuye el sodio y el fluido renal, con un aumento de la absorción renal para mantener el volumen sanguíneo. El tratamiento va a estar enfocado a la disminución de los niveles de sodio de la dieta, especialmente en pacientes que no responden a los diuréticos. Lo aconsejable es de 60 a 90 miliequivalentes por día, que corresponden a 1.500 a 2.000 miligramos de sal por día. Esto facilitaría la eliminación de la ascitis y retrasaría la acumulación de los fluidos. Una restricción de menor cantidad no está recomendada si hay mala tolerancia. La ASPEN recomienda que se realice una restricción de consumo de líquidos de 1.5 litros al día. Existen otros autores que recomiendan hasta 1 litro al día, en presencia de ascitis y obviamente hiponatremia menor a 120-125 miliequivalentes por litro. La nutrición enteral en pacientes con ascitis se debe iniciar 24 a 48 horas después del ingreso al hospital en pacientes con riesgo de desnutrición. Usar la vía oral si tracto gastrointestinal es funcional. ASPEN y ESPEN recomiendan iniciar este tipo de nutrición en caso de que no se estén cubriendo todas las necesidades proteicos energéticas con la dieta oral, utilizando una fórmula estándar. La sonda nasoentérica fina está recomendada, pero si existen varices esofágicas, hay que tener mucho cuidado de que no sangre. La gastrostomía percutánea relativamente contraindicada por el riesgo aumentado de sepsis en caso de que exista una filtración del líquido de la ascitis. Y realizar las aspiraciones de la sonda siempre con precaución por la gastroparesia que presentan los pacientes cirróticos. La nutrición parenteral es para pacientes que no toleran la vía oral y enteral, en requerimientos energéticos proteicos que no se pueden cubrir por el intestino. Debe existir una monitorización continua de los niveles de glucosa y en caso de hiperglicemia reducir la dextrosa a 2 a 3 gramos por kilo por día. Balancear la composición de dextrosa y grasa para evitar la presencia de esteatosis. Cuando es prolongada por mucho tiempo, la emulsión lipídica no debe exceder a más de 1 gramo por kilo por día. Deben existir exámenes de dinámica sanguínea de electrolitos y función hepática. La nutrición parenteral, tenemos que tener en cuenta dos elementos muy importantes que son el cobre y el manganeso. Se recomienda que el cobre y el manganeso sean eliminados o disminuidos en la nutrición parenteral en pacientes con cirrosis, ya que son excretados por la bilis. Otra de las complicaciones es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un síndrome de deterioro de la función cerebral
en gran parte reversible, que puede conducir a un espectro de trastornos neuropsiquiátricos que van desde la disfunción cerebral subclínica hasta el coma. Se presenta en el 50-70% de los pacientes con cirrosis. La producción de amonio por el intestino y su liberación al sistema portal son un factor clave para irrumpir en el sistema nervioso central y producir alteraciones. Tenemos que tener en cuenta que inicialmente hay que identificar de manera precoz el factor precipitante y eliminarlo. Los factores nutricionales que la inducen son el excesivo consumo de proteína en la dieta y la constipación. Aspen recomienda hacer el cálculo del gasto energético total multiplicado por un factor de 1.2 a 1.4. Y debemos de aportar los nutrientes adecuados para garantizar la síntesis de proteínas y calorías. No se recomienda la restricción drástica de proteínas, ya que en la encefalopatía aumenta el catabolismo muscular, la liberación de los aminoácidos y los niveles séricos de amonio. Por lo tanto, disminuir de forma drástica la proteína de la dieta solamente la empeoraría. Aspen recomienda una restricción proteica temporal de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día. Aconseja aumentar las proteínas de origen vegetal, los lácteos y los aminoácidos de cadena ramificada. Y aportar alimentos adecuados que favorezcan la masticación y la deglución. Y por supuesto, prohibir el alcohol, ya que el hepatocito está lesionado y existe un mal metabolismo del mismo. El uso de probióticos, prebióticos y simbióticos es importante. Es verdad que las bacterias del colon están asociadas con la producción de amoníaco y de endotoxinas. Cuando se traslocan estas al intestino, el peritoneo es el mayor mecanismo para producir una peritonitis bacteriana espontánea. Esto, combinado a la falla de los mecanismos de defensa antibacteriales, juegan un papel en el desarrollo de la sepsis. Sin embargo, los probióticos disminuyen las endotoxinas y otros compuestos tóxicos derivados de bacterias que dañan al hígado y disminuyen la actividad de la ureasa de bacterias que producen amonio.